Cordial saludo. En este video hablaremos sobre el trastorno por pánico. Conoceremos qué es este trastorno, cómo se manifiesta y cuáles son sus principales características según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM. Nuestro video estará dividido en dos partes principales. La primera parte será una introducción general al trastorno, donde explicaremos qué es, los tipos de ataques de pánico y los criterios diagnósticos establecidos por el DSM. En la segunda parte presentaremos el protocolo de intervención cognitivo-conductual que incluye las estrategias terapéuticas más efectivas para tratar el trastorno por pánico. El objetivo de este video es brindar una explicación clara, informativa y práctica que nos permita comprender mejor cómo se presenta este trastorno y de qué manera puede abordarse desde la psicología. Sin más, comencemos con la primera parte de este video. El trastorno por pánico implica experimentar episodios repentinos e intensos de miedo o malestar. Estos ataques aparecen de forma inesperada y recurrente, acompañados de síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar o mareos, y síntomas cognitivos como miedo a perder el control, enloquecer o morir. A diferencia de otras formas de ansiedad, el pánico surge sin un estímulo claro o identificable y genera una preocupación constante por sufrir nuevos ataques, lo que puede alterar funcionamientos de la vida cotidiana. Los ataques de pánico pueden clasificarse en tres tipos principales según el DSM. Los primeros son los espontáneos o inesperados. Ocurren sin una causa aparente ni un estímulo específico y son característicos del trastorno por pánico. Los segundos son los situacionalmente determinados. Estos se presentan siempre ante una situación específica, por ejemplo, al entrar a un ascensor o hablar o estar en público. Estos se asocian más con las fobias específicas o sociales. Los terceros son los situacionalmente predispuestos. Se producen con frecuencia en ciertas situaciones, aunque no siempre. Esta clasificación ayuda a diferenciar el trastorno por pánico de otros trastornos de ansiedad, donde los ataques también pueden aparecer, pero el miedo principal no está centrado en el ataque mismo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los criterios diagnósticos para los ataques de pánico según el DSM. El DSM describe el trastorno por pánico como la presencia de ataques de pánico recurrentes e inesperados, seguidos durante al menos un mes por una preocupación persistente acerca de tener más ataques, sus consecuencias o cambios significativos en el comportamiento relacionado con los ataques. Para diagnosticarlo deben cumplirse al menos 2 ataques de pánico inesperados. Síntomas físicos intensos como palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo, dolor en el pecho, mareo, escalofríos o calor. Síntomas cognitivos, miedo a morir, a perder el control o volverse loco. Ansiedad anticipatoria, que es el miedo constante a que esos ataques vuelvan a suceder. Los fundamentos teóricos y empíricos del tratamiento cognitivo-conductual de trastorno por pánico se basan en 3 enfoques principales. El primero es el cognitivo, que atribuye el pánico a interpretaciones erróneas del peligro. El segundo es el conductual, que lo relaciona con el aprendizaje del miedo. Y por último está el fisiológico, que resalta la vulnerabilidad biológica. Durante los primeros ataques se produce un condicionamiento interoceptivo, en el cual el individuo asocia las sensaciones corporales con el peligro. Esto origina el miedo al miedo, es decir, temor a experimentar nuevamente las mismas sensaciones. Este proceso conductual busca romper el ciclo del miedo mediante la exposición a las sensaciones corporales y la corrección de pensamientos erróneos. Bueno, a continuación hablaré sobre las estrategias para el tratamiento cognitivo-conductual. El tratamiento cognitivo-conductual para los ataques de pánico ha demostrado ser eficaz cuando integra diversas estrategias. En los enfoques más actuales también se incorporan técnicas como el reentrenamiento de la respiración, la relajación aplicada, la estimulación vagal y la exposición a las sensaciones corporales temidas. Estas intervenciones combinadas generan mejores resultados que simplemente esperar a que los síntomas disminuyan por sí solos. Ahora hablaré sobre el reentrenamiento de la respiración. Algunos estudios han mostrado que el reentrenamiento respiratorio solo o combinado con reestructuración cognitiva y relajación puede reducir notablemente la frecuencia de los ataques y también se ha encontrado que 6 sesiones bisemanales de reentrenamiento de la respiración y de la relajación progresiva redujeron la frecuencia de los ataques de pánico de 10 a 4 a la semana.
La respiración es crucial durante los ataques de pánico porque ayuda a calmar el sistema nervioso, contrarrestando la hiperventilación y reduciendo los síntomas físicos. Ahora hablando de la técnica de relajación, la relajación aplicada es una técnica que se utiliza para reducir la ansiedad y los ataques de pánico. Primero lo que se hace es que la persona aprenda a realizar la relajación muscular progresiva, hasta que de alguna manera logra hacerlo de forma automática cuando nota los primeros signos de ansiedad. Luego lo que se hace es que se aplica estabilidad frente a situaciones que generen miedo o malestar, como parte de un proceso gradual de exposición. La idea es que al aprender a relajarse, el paciente sienta más control sobre sus sensaciones corporales, lo que disminuye el temor al pánico. La inervación vagal es una técnica física de control corporal que aún no ha sido muy estudiada. Consiste en enseñar a las personas a regular su ritmo cardíaco mediante ciertos ejercicios o presiones en el cuerpo. Por ejemplo, se puede masajear la arteria carótida presionando suavemente un ojo mientras se exhala el aire o hacer presión en el pecho. El objetivo de la reestructuración cognitiva basada en el modelo de Beck de 1988 nos dice que es la estrategia principal para tratar el trastorno por pánico. ¿Qué corrige esta técnica? Bueno, busca específicamente corregir las evaluaciones erróneas que el paciente tiene sobre sus sensaciones corporales. Por ejemplo, de pronto creer que el ritmo cardíaco acelerado sea un ataque al corazón. ¿Cuál es su mecanismo? Bueno, la eficacia se basa en cambiar ese proceso cognitivo que subyace del miedo al miedo. La reestructuración cognitiva se utiliza generalmente en combinación con otras técnicas conductuales como la exposición en vivo o la interoceptiva. ¿Cómo logra el cambio de la reestructuración cognitiva? Bueno, según Salbowski y otros colaboradores, el éxito de las técnicas cognitivas se debe a que reducen 3 elementos claves del pánico. Uno de ellos es la vigilancia atencional, que es donde disminuye la atención como tal constante hacia los propios síntomas corporales. Luego está la activación cognitiva, que es donde baja el nivel general de la preocupación y de estos pensamientos de amenaza. Luego está la anticipación de la recurrencia, que es donde reduce la creencia de que de pronto un ataque de pánico es inevitable. La exposición interoceptiva es una técnica terapéutica fundamental para el tratamiento del trastorno de pánico, que busca extinguir el miedo condicionado a las sensaciones corporales internas, como las de un ataque de pánico, mediante su inducción repetida y controlada, por ejemplo, a través de ejercicios como la hiperventilación. La investigación ha demostrado que esta técnica es efectiva por sí misma, manteniendo sus beneficios a largo plazo, pero su mayor eficacia se logra al combinarla con la reestructuración cognitiva. Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el protocolo de tratamiento cognitivo-conductual de Manuel Cavallo en el 2007. Pero todos se preguntarán en qué consiste el protocolo. Este es un protocolo de tratamiento cognitivo-conductual que fue desarrollado en 1989. Habitualmente se aplica en 11 sesiones individuales de aproximadamente 1 hora, una vez por semana, aunque también se puede hacer en formato grupal o intensivo, o sea, sesiones diarias. Pero ¿cuál es el objetivo de este tratamiento? Es intervenir directamente sobre las interpretaciones erróneas que alimentan la ansiedad y los ataques de pánico. El protocolo sigue estos pasos fundamentales como lo son la psicoeducación. Se ofrece información clara sobre los aspectos fisiológicos de la respuesta, por ejemplo, de lucha o huida. Luego está el trabajo cognitivo, que es donde se enseñan técnicas para identificar y cuestionar ideas distorsionadas relacionadas con el pánico, que es fundamental. Bueno, a continuación vamos a conocer un caso muy interesante en el cual vamos a poder observar esta intervención de las 11 sesiones. Hola a todos, a continuación presentaré un video informativo sobre el protocolo de intervención cognitivo-conductual en ataques de pánico. A continuación conoceremos un caso de Laura, la cual acude al servicio de atención psicológica porque en los últimos meses ha experimentado episodios repentinos e intensos de miedo, acompañados de síntomas físicos muy fuertes que ella interpreta como señales de una enfermedad grave. Su principal demanda es entender qué le ocurre y aprender a controlarlo, ya que teme que estos ataques vuelvan a suceder en público y perder el control frente a otras personas.
Bueno, ahora conozcamos un poco. Los primeros episodios ocurrieron hace aproximadamente 8 meses, mientras estaba en la universidad. De manera súbita sintió palpitaciones, falta de aire, sudoración, temblores, mareos y una sensación de desconexión del cuerpo. Pensó que estaba teniendo un infarto. Fue llevada a urgencias donde los exámenes médicos no mostraron ninguna anomalía. Todo estaba perfecto. Desde ese primer episodio, Laura comenzó a experimentar ataques similares al menos 2 o 3 veces por semana, generalmente en lugares cerrados o con mucha gente. Por ejemplo, en sus clases, transporte público o supermercados. Aunque reconoce que los ataques de pánico parecen sin motivo aparente, la simple posibilidad de que vuelvan a ocurrir la mantiene en un estado constante de anticipación y miedo. Bueno, a continuación explicaré en qué consiste la primera sesión del tratamiento de protocolo de intervención cognitivo-conductual para ataques de pánico. Los objetivos de la primera sesión son describir la ansiedad, proporcionar una explicación y descripción del tratamiento e insistir en la importancia del autorregistro y de las prácticas en casa entre las sesiones de tratamiento. La terapia empieza con la identificación de los patrones de ansiedad y de las situaciones en las que es probable que ocurra la ansiedad y los ataques de pánico. Muchos pacientes tienen dificultad a la hora de identificar antecedentes específicos, contando que la ansiedad parece ocurrir casi continuamente. Se pone un énfasis especial en las señales internas que puedan desencadenar la ansiedad y el miedo, especialmente en las cogniciones negativas, en las imágenes catastróficas y en las sensaciones físicas. Se enseña a los pacientes el modelo de 3 sistemas de respuesta para describir y comprender la ansiedad y el miedo, de modo que se transforme en un planteamiento alternativo no amenazante sobre la ansiedad y el pánico, y un darse cuenta de uno mismo más objetivo. Se pide a los pacientes que describan los aspectos cognitivos, fisiológicos y conductuales de su modo de responder, que identifiquen lo que sienten, lo que piensan y lo que hacen cuando están ansiosos y cuando tienen ataques de pánico. La primera sesión termina con una explicación y una descripción del tratamiento completa. El trabajo para casa conlleva el autorregistro de cada ataque de pánico, incluyendo evaluaciones de la intensidad, de las señales desencadenantes, así como registros diarios de la depresión, de la ansiedad y de las preocupaciones sobre el pánico. Se pide a los pacientes que registren sus miedos, su ansiedad, bajo el formato de los 3 sistemas de respuesta. Sesión 2. Los objetivos de esta sesión son la descripción de la fisiología que subyace a la ansiedad y al pánico y los conceptos de la hipervigilancia y del condicionamiento interoceptivo. Se da a los pacientes un folleto detallado que resume la parte didáctica de la sesión. Los principales conceptos que se cubren en esta fase educativa son: primero, el valor de supervivencia o la función protectora de la ansiedad y el pánico. Segundo, la base fisiológica de las distintas sensaciones experimentadas durante el pánico y la ansiedad. Y tercero, el papel de los temores específicos aprendidos y mediados cognitivamente sobre determinadas sensaciones corporales. Se explica el modelo de pánico que se describió anteriormente en el presente capítulo. Concretamente, se explica el concepto del condicionamiento interoceptivo para dar cuenta de los ataques de pánico que parecen ocurrir sin razones aparentes. Se considera que estos ataques de pánico ocurren en respuesta a sensaciones físicas o señales internas muy sutiles. Las tareas para casa consiste en continuar el desarrollo de un marco conceptual alternativo y de darse cuenta de uno mismo objetivo o uno mismo subjetivo. Esto se logra por medio del autorregistro del pánico. Sesión 3. El objetivo principal de la tercera sesión es el entrenamiento correcto de la respiración. Se pide a los pacientes que hiperventilen voluntariamente, permaneciendo de pie y respirando rápida y profundamente como si se tratara de inflar un globo, durante 1 minuto a 1 minuto y medio. Se discute la experiencia en términos del grado en el que producen síntomas similares a los que ocurren de forma natural en la ansiedad o el pánico. A menudo la similitud de los síntomas se confunde con la similitud de la ansiedad provocada por el pánico. Posterior a esto, se discute la experiencia de hiperventilación en términos de los 3 sistemas de respuesta, del papel de las evaluaciones erróneas y del condicionamiento interoceptivo descrito en la sesión anterior. Luego, se educa a los pacientes sobre la base fisiológica de la hiperventilación, al igual que sucedía en una sesión anterior. Bueno, en la sesión 4, que consta del control respiratorio y errores cognitivos, acá tiene 2 objetivos, que es lograr el control de la respiración y practicar la reestructuración cognitiva.
También introducir la teoría de que los errores en el pensamiento, digamos, son la causa de la ansiedad, preparando pues así al paciente a que aprenda como tal a identificarlos. Bueno, la técnica de control respiratorio. Acá se entrena, digamos, al paciente para que pueda realizar una respiración que sea lenta y profunda, ya sea inhalar 3 segundos, exhalar 6 segundos. Acá se insta al paciente a practicar esta respiración que es lenta en ambientes seguros o cuando se sienta relajado. Se le alienta a aplicar la respiración lenta cuando sientan ansiedad hasta que, digamos, se vuelvan un poco más expertos. Errores: los pacientes con pánico suelen creer que sus síntomas significan de pronto que van a desmayarse, que se van a volver locos o que van a tener un ataque al corazón. Este miedo es el que sostiene y exacerba el ataque de pánico. Luego se dan lo que son las tareas para la casa, donde en 3 sesiones se centra a la práctica activa y aplicación de lo que se ha aprendido. La práctica del control respiratorio y también el registro de errores de pensamiento. Bueno, la sesión 5 consta como tal de 2 objetivos. Uno de ellos es, digamos, continuar la aplicación y práctica del control de la respiración. El otro es extender la reestructuración cognitiva a un segundo error de pensamiento, en este caso la catastrofización. Primero se da lo que es la práctica del control respiratorio, donde se instruye al paciente pues, para que realice mini prácticas del control de la respiración a lo largo del día en situaciones cotidianas, ya sea como esperar un semáforo o estar sentado en el trabajo, en cualquier lugar donde comúnmente se hace. La catastrofización, que como ya lo mencioné vendría siendo el segundo error cognitivo. Este error surge de la interpretación incorrecta de los acontecimientos como peligrosos, insufribles o catastróficos. Un ejemplo típico podría ser: si me desmayo, la gente va a pensar que soy débil y eso será insoportable. O los ataques de pánico son lo peor que me puede pasar en mi vida. Luego se da lo que es la descatastrofización. Digamos que es como el proceso de darse cuenta de que los acontecimientos negativos no son tan catastróficos como se piensa o como se plantean. La sesión 6 está dedicada a la generalización de la exposición interoceptiva, cuyo objetivo es que el paciente aprenda a extinguir el miedo condicionado a sus sensaciones corporales temidas, demostrando que no son peligrosas. El terapeuta modela y el paciente practica ejercicios estandarizados como hiperventilar, correr en el sitio o girar en una silla, que inducen deliberadamente síntomas físicos similares a los del pánico. Estos ejercicios se seleccionan y organizan en una jerarquía según el grado de ansiedad que provocan y se combinan con el uso continuo de estrategias cognitivas para cuestionar los pensamientos catastróficos asociados a las sensaciones. En la sesión 7 se realiza una exposición interoceptiva continua, pero antes se repasa el control de la respiración, el cual se recomienda aplicar en momentos de ansiedad o malestar físico. También se introduce la comprobación de hipótesis, una técnica que ayuda a cuestionar pensamientos catastróficos, evaluando la probabilidad de que las predicciones negativas se cumplan y revisando las evidencias en la siguiente sesión. La exposición se lleva a cabo de forma gradual, comenzando con los ejercicios que menos ansiedad generan. Durante cada práctica, el paciente induce las sensaciones físicas, las mantiene por al menos 30 segundos y luego evalúa su ansiedad, aplicando estrategias de respiración y reestructuración cognitiva. Finalmente, se asignan tareas para casa, ya que es fundamental repetir los ejercicios en el entorno natural para asegurar la generalización del aprendizaje fuera de la clínica. Ahora, en la sesión 8, el objetivo es continuar con la exposición interoceptiva, es decir, enfrentarse a las sensaciones físicas que antes generaban miedo. Aquí se revisa si el paciente está practicando correctamente los ejercicios o si está evitando enfrentarse a ellos, ya sea reduciendo su intensidad, haciéndolos como cuando se siente seguro o acompañado. El terapeuta trabaja esas evitaciones desde lo cognitivo, ayudando a cuestionar los pensamientos de peligro y reforzando la idea de que las sensaciones corporales no son dañinas.
En 9, la exposición se lleva a la vida real. El paciente tiene que empezar a realizar actividades cotidianas que antes evitabas, enfrentándose así a las sensaciones físicas sin apoyos externos. También se trabaja la reestructuración cognitiva antes y durante cada exposición y se eliminan gradualmente las conductas de seguridad como llevar el celular o estar acompañado. El objetivo es que la persona aprenda a confiar en su capacidad para manejar la ansiedad y recupere su autonomía en su vida diaria. Explicaré qué hicimos con la paciente en las dos últimas sesiones. Bueno, la sesión 10 y 11 repasa las prácticas de la exposición introspectiva en la vida real y comprueba las estrategias de registro cognitivo y de control de la respiración. Estas dos últimas sesiones se programan cada 2 semanas con el fin de mejorar la generalización desde el lugar de tratamiento. La última sesión de tratamiento repasa todos los principios y habilidades aprendidas y proporciona a los pacientes un patrón de técnicas de afrontamiento para futuras situaciones potenciales de alto riesgo en las sesiones. Ahora, por último, a modo de conclusión, nos gustaría decir que los tratamientos cognitivos conductuales como la reestructuración cognitiva, la exposición introspectiva, la relajación y el control de la respiración han mostrado ser muy eficientes para reducir los ataques de pánico y con estos resultados que han demostrado mantenerse por al menos 2 años. Sin embargo, algunos pacientes pueden seguir sintiendo ansiedad o miedo a que el pánico regrese y en muchos casos la habitación agorafóbica es algo que persiste. Por esto, los estudios actuales buscan combinar el tratamiento del pánico con estrategias para la agorafobia, logrando un abordaje más completo. También se está investigando la combinación entre la terapia cognitivo-conductual y la medicación, así como los factores individuales que pueden influir en el éxito del tratamiento, como la personalidad, la depresión o el consumo de sustancias. En resumen, el futuro del tratamiento se orienta hacia integrar diferentes estrategias para lograr resultados más duraderos y adaptados a cada persona.